La salud mental se refiere a un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y es capaz de contribuir a su comunidad. Así define la salud mental la Organización Mundial de la Salud. Y en este mes de la salud mental quiero que hablemos sobre este tema. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo y esto es Interpretación, un podcast breve para pensar la vida. Tal como lo habíamos anunciado, el tema de hoy es la salud mental. Estamos grabando este episodio en el mes de octubre, en el cual se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, el cual sucede el 10 de octubre. La salud mental cobra especial importancia porque es justamente el enfoque que nos ayuda a prevenir la aparición de enfermedades mentales como puede ser la depresión, la ansiedad o incluso prevenir riesgos significativos para la vida como es el del suicidio, el cual por cierto se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio durante el mes de septiembre. Ahora, pensar la salud mental es algo que debemos hacer de una manera distinta. Y comenzamos este episodio con la definición de salud mental de la OMS, justamente porque esta definición es compacta, sencilla, pero tiene muchísima profundidad y quiero que podamos juntos desmenuzarla. A ver, el primer elemento es que la salud mental se refiere a un estado de bienestar. ¿Qué significa esto? No al hecho de que vamos a estar en un estado de una alegría infinita que nunca cesa y que la única emoción que vamos a experimentar o que deberíamos experimentar en la vida es la alegría, para nada. Un estado de bienestar implica esencialmente balance. ¿Balance entre qué? Bueno, justamente entre aquellas experiencias que son placenteras, que son displacenteras, y cómo nosotros podemos ponderar nuestra vida a la luz de todo esto. Es decir, que si en suma ese balance nos da positivo, es decir, que son más las experiencias placenteras o gratificantes en nuestra vida que aquellas que nos producen malestar, dolor o displacer, nosotros pudiéramos hablar de un estado de bienestar. Sobre todo aquí vale la pena enfatizar que sería imposible pensar una vida sin dolor. El dolor forma parte de la vida, no así el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con algo de cómo nos relacionamos nosotros con ese dolor, porque el dolor, bueno, desde que te levantes y te tropieces y te des con la cama en la esquina en el pie, hasta la muerte de un familiar, son procesos de la vida que pueden pasar de forma espontánea y que definitivamente no vamos a poder evitar a lo largo pues, de nuestra existencia. Ahora, lo siguiente nos habla justamente de que el individuo es consciente. Esta idea yo creo que vale la pena también desmenuzarla, porque el individuo nos pone de plano que estamos hablando de que la salud mental no se sitúa en etéreo, no se sitúa en una cosa abstracta, en una nebulosa, sino que tiene directamente que ver con las personas y específicamente con nosotros. Dicho de otra manera, nadie puede cultivar tu salud mental por ti. Tu salud mental es un asunto que te compete directamente a ti. Entonces, el individuo es central acá. Si bien pueden haber procesos sociales, políticos, comunitarios que influyen, la salud mental es algo que debes trabajar a nivel individual. Luego dice, es consciente, es decir, el individuo, ese sujeto, es consciente. Ser consciente, para decirlo de una manera muy sencilla, implica darse cuenta. Es decir, una persona que experimenta bienestar y para ello esa persona, o para poder conseguirlo, se da cuenta. Ahora, ¿de qué se da cuenta? Bueno, se da cuenta de sus propias capacidades. Y esto es clave porque
todos los seres humanos tenemos recursos emocionales, tenemos competencias, tenemos herramientas que nos permiten enfrentar o abordar la vida. Estos recursos o estas capacidades no están vinculadas al tema económico, porque es frecuente pensar que si no tenemos recursos económicos, entonces nosotros no tenemos capacidad para enfrentar la vida y estamos, en una desventaja. Ciertamente, tener menos recursos económicos implica una serie de dificultades y hasta cierto punto nos coloca en una posición vulnerable, pero cuidado, porque ser vulnerable no equivale a no tener nada o no tener recursos o estar desvalido. De hecho, todas las personas, vuelvo e insisto, tienen recursos emocionales. Ahora, no todas las personas son conscientes de que tienen estos recursos. Y allí es justamente donde promover la salud mental implica ayudar a las personas a darse cuenta de cuáles son esas herramientas, cuáles son esos recursos internos que tienen para enfrentarse, es decir, desde la inteligencia, desde el humor, desde la capacidad de no ser reactivos o desde distintos elementos, es decir, son muy amplios y no nos daría tiempo acá de poder considerar todos los recursos o capacidades posibles, ¿no? Ahora, estos recursos a los que nos hemos referido sirven o permiten afrontar las tensiones normales de la vida. Y quiero también hacer énfasis acá porque ¿qué son tensiones normales de la vida? Bueno, las tensiones normales de la vida implican los desafíos que en cualquier contexto estarían presentes. Por ejemplo, enfrentar la exigencia de tener que trabajar o, por ejemplo, experimentar en algún momento de la vida un desamor o el fallecimiento de algún familiar o un dolor de cabeza. En fin, experiencias que pudieran pasarle a cualquier persona independientemente de su situación. Ahora, en contextos especialmente vulnerables, y pienso en Latinoamérica, pienso en Venezuela, pienso en situaciones de emergencia, pienso en lo que supuso el COVID, entre otros elementos, vamos a encontrar que hay circunstancias que no son las de las tensiones normales de la vida. Es decir, si tú estás en una guerra, si tú estás viviendo una tragedia natural, si tú estás viviendo un conflicto armado, si estás viviendo un momento de profunda inestabilidad política, si has sido sometido a tortura, a malos tratos, en fin, tú no te estás enfrentando a las tensiones normales de la vida. Tú estás haciendo frente a una circunstancia para la que probablemente nunca tenías que estar preparado. Nadie tendría que estar preparado para la guerra, nadie tendría que estar preparado para que le violen sus derechos, nadie tendría que estar preparado para este tipo de circunstancias. Y sin embargo, estas circunstancias pueden suceder y cuando suceden, sobrepasan los recursos de las personas. Por esto, vimos durante la pandemia un incremento tan importante de casos de personas experimentando procesos depresivos, procesos de ansiedad, entre otros. ¿Por qué? No porque estas personas sean personas enfermas, para nada. Tendemos que superar ese estigma. En contextos como el de la pandemia, se nos presentó una circunstancia para la que nadie estaba preparado y por lo tanto esa exigencia del ambiente sobrepasa la capacidad que tenemos para abordar determinadas situaciones y allí pueden aparecer los síntomas y puede aparecer el malestar. Entonces, cuidado con esto porque definitivamente el tema de las tensiones normales de la vida va a estar allí en juego. Dicho de otra manera, es absolutamente normal que ante situaciones críticas o límite nosotros podamos vernos alterados, no estar en ese estado de bienestar o equilibrio. Ahora, cuando una persona entonces experimenta bienestar porque es consciente de sus capacidades y puede afrontar esas tensiones normales de la vida, es entonces cuando puede trabajar de forma productiva y es capaz de contribuir a su comunidad. ¿Qué quiere decir esto en dos platos? Bueno, que si yo no tengo salud mental, si yo experimento un profundo malestar,
no soy consciente de mis recursos, voy a tener dificultades para enfrentarme a los desafíos del día a día y además de esto, voy a tener una dificultad adicional. ¿Cuál es esta dificultad adicional? Que no voy a poder trabajar de forma productiva y mucho menos ayudar. Quiero cerrar este episodio diciendo algo sencillo, pero creo que poderoso y contundente. Nadie puede dar aquello que no tiene y por lo tanto, si quieres ayudar, si quieres contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor, definitivamente tienes que comenzar a cuidar de ti mismo. El pilar de la salud mental es el autocuidado. No hay forma de tener una adecuada salud mental si no nos dedicamos tiempo y lugares y momentos para cuidar de nosotros. Esto fue un episodio más de interpretación. Hoy no fuimos tan breves, pero creo que el tema así lo ameritaba. Por favor, no dejes de comentar este episodio, de darle like, de dejarnos una reseña, de seguir mis redes sociales, @abelsaraiva, @fuera de consulta, en las cuales vas a conseguir mucho más contenido como este, gratuito, a tu disposición, el cual puedes no solo consumir y disfrutar e interactuar con él, sino que además puedes compartirlo con otras personas. No dejes de recomendarnos temas, hacer tus preguntas y mantenerte en contacto. Nos vemos en una próxima oportunidad.